Y que sí se miraba, pero no teníamos audio. Ah, va. Un segundo. Ok, vamos entonces de nuevo. Pues básicamente no era tanto el audio en sí del YouTube. ¿Ahora sí me escucha? Sí, que se escucha bien. Más o menos era el ejemplo, ¿no? Que les decía yo. Bueno, nosotros vemos la máquina de alguna manera, pues caminar de derecha, de izquierda a derecha, y está haciendo su proceso, va, por decirlo así. ¿Qué sucede cuando de alguna manera esa máquina en algún punto encuentra un fallo y se tiene que parar? Entonces, si encuentra el fallo, tiene que parar, pero el software le está diciendo a la máquina, dele, va, dele. Entonces, ese momento en que se trabe la máquina va a ser una interrupción por hardware. Es una interrupción por hardware. Y cuando ocurre la interrupción por hardware, eh, imagínense que la máquina estaba aquí, ocurrió la interrupción por hardware, se paró acá, por ejemplo, y le dice al otro motor, va, por ejemplo, empezá a trabajar tú porque tuve una falla. Y empezó a trabajar el otro motor y digamos que esto era un llenado, se garantiza que el llenado de las bebidas siga funcionando y todo siga funcionando bien. Pero ¿qué ocurrió? Hubo una falla, el hardware detectó la falla, mandó la interrupción y la interrupción mandó a otra parte del programa a que el motor 2 empezara a trabajar y siguiera el ciclo con el motor 2. Eso ocurre mucho en las fábricas y trabajan por medio de las famosas interrupciones, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es tratar de discernir o evaluar esa última parte y todo funciona igual, no porque sea una marca, sea otra marca y que sea el último grito de marca, va a ser diferente, todo funciona igual, todo tiene que funcionar a través de una interrupción. El tratamiento de la interrupción, eso es otro asunto, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, el USB es un ejemplo claro de que yo puedo conectar muchos periféricos, pero el protocolo USB se encarga de estandarizar bien todos los periféricos que se conectan y puedo hacer uso de ellos, ¿verdad? Bueno, pero el día de hoy, eh, el, el objetivo es este, ver un poco el tema así a grandes rasgos. Bueno, tenemos las interrupciones. Dice entradas y salidas por interrupciones. Vamos a tener una gestión de interrupciones. Los tipos de sistemas de interrupciones prioridades. Algo muy importante es el enmascaramiento de una interrupción. Eh, digamos, el enmascaramiento es cuando yo de alguna manera debo asegurarme de que el dispositivo está conectado en la salida para yo mandarle el dato. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, tengo yo acá la salida. Ya aquí está. Ok. Entonces aquí yo tengo la salida que va a mover el motor, por ejemplo. Vaya. Y yo tengo aquí una entrada. Por ejemplo, en el videito ese, la entrada va a decir, no hay ningún problema, el motor puede moverse. Entrada. Motor libre, por ejemplo.
Vale, vale. Pero si yo tengo un programa que supervise la salida y yo le estoy diciendo motor libre y no tiene el motor conectado, por ejemplo, a su salida, me crea un problema porque yo debo de saber si el motor está ahí o no está ahí físicamente. ¿Va? Entonces, si yo tuviera, y esto se da mucho, yo tuviera algo que se llama entrada serial, entrada serial por un protocolo, digamos, RS232, por ejemplo. Si yo tuviera esa entrada serial eh, manejada por un protocolo, ya no fuera así tan lógica como una entrada de motor libre, yo debería también saber de que tengo ese motor disponible ahí. ¿Ah? Pero, ¿qué sucede si yo estoy trabajando con mi computadora, mi microprocesador, mi computadora, por ejemplo? Estoy en laboratorio, no tengo el motor para verificar eso. Entonces a alguien se le ocurrió esto. Pongamos aquí, antes de la salida o antes de la entrada, algo con que engañar a estos o estos. Y ese algo que los va a engañar va a servir para que el programa logre correr, aunque los elementos físicamente o hardware físicamente no los tenga. O sea, no tenga una conexión serial, no tenga una entrada que me esté diciendo motor libre, o no tenga una salida donde realmente esté el motor ahí. Entonces, yo puedo hacer salidas enmascaradas, por ejemplo, y esa parte es la que le llaman el enmascaramiento. ¿Va? ¿Sí? El enmascarado siempre nos va a servir para hacer como que está el hardware ahí, pero no está el hardware ahí. ¿Va? Esa es una de las partes que a mi manera de entender, humildemente, pues así lo he entendido, y pues por algo ha funcionado las cosas. ¿Va? Entonces, leí aquí el contenido, el enmascaramiento. Y después el anidamiento, que es el tema de que tenemos varias interrupciones y una va a ser más importante que la otra en un lazo, ¿va? Va a haber anidamiento. Y los ejemplos. Bueno, aquí en este cuadrito eh, les soy bien explícito. Yo voy a tener una interrupción. ¿Qué es una interrupción? Bueno, al principio vimos un motor y que el motor iba a tener una falla, entonces esa falla la iba a reportar eh, la entrada como falla. O sea, entonces iba a tener esa falla. ¿Cómo podía haber esa falla? Pues lo que regularmente tenemos es un sensor de corriente y cuando el motor pues se atranque va a demandar más corriente, esa corriente va a decir, bueno, señor, falló, mando la información, o sea, esta señal de interrupción al programa y el programa va a decir, hay un motor fallado, no tengo que trabajar ahí. Entonces, cuando pasa eso, hace el salto, hace un salto y se va a otra rutina. ¿Ah? Y cuando hace el salto, se pasa al otro motor, por ejemplo. Entonces, y empieza a mover todo otra vez y siguió trabajando. ¿Va? Cuando ocurra al final de ese problema, va a regresar. Pero si aún persiste, pues tal vez vuelve a seguir. Eso depende de lo que nosotros tengamos como vector en una interrupción. ¿Va? Entonces, acá dice, podemos pues ver una interrupción como un salto a una subrutina y eso ustedes lo manejan más fácil que yo, ocasionado por una señal externa y no por una instrucción de programa. ¿Sí? De esta forma se pueden eliminar los tiempos muertos de consulta de entradas y salidas a los programas. Ok, acá tenemos un diagramita de una interrupción. Entonces está el programa caminando
ocurre una falla o tal vez no una falla, pero sí se necesita el servicio, entonces hay una petición de interrupción. Eso salta a una rutina de tratamiento y vuelve a regresar al programa, ¿no? Bueno, aquí está lo bonito. Tenemos el programa. El programa en ejecución, CPU activa el sistema de interrupciones utilizando instrucciones que operan. Ponen a 1-0 sobre el bit de capacitación de las interrupciones y del registro de estado. Entonces aquí habla de un registro de estado, ¿va? El registro de estado nos va a dar listado o algo así como lo que ustedes manejan en programación de alto nivel que se llama bandera. ¿Va? Entonces, ustedes van a agarrar ese registro de estado, que es un registro físico, y van a tener ese bit de interrupción, que es del registro de estado. Después dice, se produce la petición de interrupción por parte de algún dispositivo periférico en un instante de tiempo imprescindible de la CPU. Ese es en el inciso 2, que vamos a tener la petición de interrupción, ¿sí? Por parte de algún dispositivo periférico en un instante. Ahora entonces ya tenemos el contador de programa y la interrupción que se va a ocurrir. Miren el 1 acá. Entonces, dice, la CPU finaliza la instrucción en curso, o sea, el punto número 3, donde iba. Que va al motor, ¡fum! No, pues aquí ya lo finalizo lo que estoy haciendo. ¿Va? Número 4. La CPU va a salvar automáticamente el estado de la pila. Es decir, el contador de programa PC y el registro de estado va a guardar esa donde se quedó en el trabajo, ¿sí? Entonces, ese es un ciclo en esta parte, en la 4. La CPU salva automáticamente el estado de la pila, es decir, el contador de programa y el registro de estado. ¿Dónde lo va a guardar? En una memoria, ¿verdad? ¿Dónde se quedó el PC? Según el registro de estado. Número 5. La CPU obtiene la dirección de la rutina de tratamiento, o sea, la rutina que tiene que ir, en este caso al segundo motor, a partir del vector de interrupción. Entonces, aquí hay algo importante. Ocurrió la interrupción y ahora hay un vector de interrupción que le va a decir a dónde es, que actualmente se ubica en memoria. ¿No? ¿No? Entonces, eso va a ocurrir en el inciso 5, lo que ocurre con el vector de interrupción. En el inciso 6, la CPU, esto es importante, en el inciso 6, la CPU descapacita las interrupciones. O sea, observen bien, aquí el registro de interrupciones puso a 1 ese bit de interrupción, ¿sí? Porque está trabajando con esa interrupción. Pero llegó un punto donde tiene que poner ese bit a 0. Dice, la CPU descapacita las interrupciones, o sea, las pone a 0, para que durante la ejecución alternativa, o sea, la ejecución de la primera instrucción de la rutina de tratamiento, no se vuelva a detectar la misma interrupción y provoque como bucle infinito. Es decir, se quedó trabado, como le dicen nosotros en español. Para evitar eso. En el caso del videito del inicio sería, bueno, se paró este motor, encendió el otro, empezó a trabajar, terminó y regresó a ver el otro y lo intentó mover otra vez. No se quedó en el otro, ¿no? Y entonces se queda un bucle infinito ahí. Bueno, dije, la CPU descapacita las interrupciones. Número 7. Entonces nos vamos al diagrama de flujo. Descapacita las interrupciones. La número 7
sería la CPU ejecuta la rutina de tratamiento de la interrupción. O sea, realiza la rutina de tratamiento de la interrupción que fue. O sea, salva la pila, los registros a utilizar, realiza la operación de entrada y salida y restaura la pila en los registros utilizados. Que sería acá, rutina de tratamiento, y vuelve a regresar al programa. Entre la 8 y la 9 tiene que regresar al programa. La 8 finaliza la rutina de tratamiento con la ejecución de la instrucción de retorno que se va a retornar y restaura automáticamente el estado del CPI desde la pila y vuelve al programa. Bueno, entonces aquí vamos ya de regreso con la interrupción que ocurrió. Y la número 9, la CPU continúa la ejecución del programa que tenía anteriormente, o sea, como que estaba trabajando. Imagínense que en ese caso, pues a ese motorcito, a ese sistema, como se mueve de izquierda a derecha, de pronto, pues es un proceso donde está sellando, se trabó el tape, entonces lo trabó y usted va a quitar el tape y ya vuelve después a trabajar. Ya no persiste esa interrupción. Entonces dice tipos de sistemas de interrupciones. Aquí se termina el cuadro 9 del tratamiento de una interrupción. Entonces es importante para el examen y para la vida que ustedes este diagrama lo tengan claro, ¿no? Entonces, démosle captura de pantalla a esto y esta será como la primera asistencia de hoy. ¿Ah? Esta parte, primera asistencia. Ok, 9 personas hay en línea. ¿Verdad que no he visto cuántos hay en línea? A 25 hay menos. Bueno, es comprensible. Sigamos. Vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Va. Ok. Después de ver el proceso de una rutina, de una interrupción, perdón, hay tipos de interrupciones y hay prioridades. Clasificaremos las interrupciones atendiendo a dos criterios independientes. La fuente que produce la interrupción y el modo de obtener la dirección de la rutina de tratamiento del vector, es decir, eh, cómo llegar a
legal. Hay un logaritmo de cero, hay una raíz cuadrada de negativos, etcétera. ¿Verdad? Entonces, eso me puede dar las interrupciones por hardware. Las de entradas y salidas. Las externas producidas por los dispositivos de entradas. Las externas las podemos manejar como también hay interrupciones por software, producidas por la ejecución de alguna instrucción de la CPU. Atendiendo el modo de obtener el vector de interrupción. O sea, hay interrupciones autovectorizadas. El vector que produce la interrupción es fijo y una posición de memoria asociada a la línea de interrupción. O pueden ser interrupciones vectorizadas. El vector de interrupción o parte de él suministra vectorizadas. El vector de interrupción o parte de él lo suministra el propio periférico cuando se le reconoce la interrupción. El método usual de obtener la dirección de la rutina de tratamiento de la interrupción en ambos casos es a través de una tabla de vectores de interrupción, tabla que contiene las direcciones a las rutinas donde vamos a ir. Otra vez el diagrama de proceso ese que estamos viendo. Veámoslo bien. Entonces tenemos tabla de vectores de interrupción. Interrupción 0, interrupción 1, interrupción 2, interrupción 3. Autovectorizadas. Y podemos tener las vectorizadas, donde nosotros vamos a tener la interrupción n+1. El n+1 es a donde vamos a retornar. Aquí hay algo importante. Ahí está. Interrupciones autovectorizadas. Disponen de una línea única de petición de interrupción, a la que pueden conectar más de un dispositivo periférico. Está, mire, la línea única de interrupción. Y puedo conectar todos estos periféricos. Efectuándose en el punto de conexión la función lógica OR. Este o este. ¿Verdad? El vector de interrupción para esta línea ocupa una posición fija en la tabla de vectores de interrupción. Cuando uno o más de los dispositivos periféricos conectados a la línea genera una señal de interrupción, la CPU debe identificar por software el dispositivo causante de la interrupción y, en caso de ser varios, establecer el orden de prioridad, porque no todos podrán atenderse al mismo tiempo. Y aquí tenemos entonces nuestra línea de interrupción y los diferentes periféricos que se van a conectar. Obviamente esos tienen que llevar una jerarquía de operación. Si alguien se ha preguntado cómo sería electrónicamente una entrada de petición de interrupción, pudiese darse de esta manera, a través de transistores conectados a una única línea. Este es un pequeño algoritmo de cómo es que ocurre un programa. Cuando el programa va bien todo, va a ocurrir una interrupción de entrada y salida. Y cuál será el tratamiento que se le dé. Esto tal vez lo entienden ustedes también un poco más fácil.
porque es a lo que se dedican, leer los estados de entrada y salida, hacer la bifurcación si está activo o no, y ir a la rutina de tratamiento o seguir leyendo, ¿no? Las interrupciones vectorizadas disponen de dos líneas de interrupción, o sea, aquí van a haber dos, una de petición y otra de reconocimiento. El vector de interrupción es generado por el dispositivo que produce la interrupción, o sea, no tiene que ir a una dirección específica en el micro, sino ya la dirección de interrupción la produce. El vector de interrupción produce la interrupción. Utiliza un mecanismo de Daisy chaining en la transmisión de la señal de reconocimiento. Bueno, entonces tenemos las dos líneas, las vectorizadas, una de petición y la otra de reconocimiento. Y otra vez vamos a tener los periféricos conectados de esta manera. El proceso de una interrupción se desarrolla en los siguientes pasos. El dispositivo de entradas y salidas genera una petición de interrupción, activando el vector de interrupción. La CPU la reconoce activando el reconocimiento. Los dispositivos de entradas y salidas que reciben el reconocimiento y no han interrumpido la transmiten al siguiente elemento de la cadena. El dispositivo de entradas y salidas que recibe la señal de interrupción y ha realizado la petición coloca el vector de interrupción N en el bus de datos. O sea, ya va para hacer la interrupción y a dónde ir. A partir del vector N, la CPU bifurca a la rutina de tratamiento correspondiente que se pusieron anteriormente. La lógica interna del paso de la señal de reconocimiento por el encadenamiento de exchange para cada módulo se representa en la siguiente figura. Y voy a tener el reconocimiento, la interrupción, ¿verdad? Las prioridades. Cuando dos o más dispositivos de entradas y salidas generan una petición de interrupción, el sistema debe tener prioridades, ¿sí? Y aquí hay una diferencia. Las interrupciones no vectorizadas, la prioridad la establece el software de encuesta con el orden de recorrido de todos los dispositivos de entradas y salidas conectados a una línea. En el caso de las vectorizadas, la prioridad la determina el orden de qué tan próximo está a la CPU, estableciendo una línea de retorno de interrupción, es decir, se establece por hardware. Entonces, en este caso de las vectorizadas, nosotros vamos a tener interrupción 1, interrupción 2, interrupción 3, interrupción 4. Cuando existe más de una línea de interrupción, la prioridad viene establecida por el hardware en el diseño del procesador. En ocasiones, cada línea de interrupción tiene su propia señal de reconocimiento, como se muestra a continuación. Eso se da en algunos diseños. Aunque suele ser frecuente para minimizar el número de pines en el chip que las diferentes líneas codificadas en el CPU que entren codificadas en el CPU, siendo necesario el uso de un codificador externo. Interrupciones, y yo voy a tener un codificador externo de interrupciones. Esto puede darse al momento que yo, en mi necesidad, necesite muchas entradas y muchas salidas. Esto puede darse en procesos relativamente cargados. Por ejemplo, cuando ustedes en un proceso de llenado tengan diferentes productos, diferentes tamaños y diferentes envases. Entonces, van a tener que expandir, por decirlo así, el bus, ¿no? Y bueno, ahora viene el enmascaramiento, lo importante.
El enmascaramiento de interrupciones. El sistema de interrupciones de un procesador dispone en general de la posibilidad de ser inhibido, es decir, impedir que las interrupciones sean atendidas por la CPU. Era lo que les decía. Es como la mentirita de que no le hagas caso, no está conectado. ¿Ah? O haceme caso, está conectado, pero en realidad no está conectado. ¿Ah? En ocasiones en las que por ningún concepto se puede interrumpir el programa en ejecución. Además de la inhibición total del sistema, existe la posibilidad de enmascarar individualmente a algunas líneas de interrupción, utilizando un registro de máscara, que era lo que les decía yo. Poner ese mentiroso aquí para decir, bueno, ahí está, pero no está, ¿no? Bueno, la descapacitación de algunas interrupciones también se puede realizar a nivel local del propio módulo de entrada y salida, actuando sobre un registro de control. Esto se da a veces. A nivel de software también se puede inhibir las interrupciones producidas sobre una misma línea por diferentes periféricos. En la fase de identificación de la rutina de tratamiento correspondiente. Anidamiento de interrupciones. Un tema importante en un sistema de interrupciones es el de la capacidad de anidar interrupciones, es decir, posibilidad de interrumpir la rutina de tratamiento de una interrupción, por lo general de otra interrupción, o sea, tener una sobre otra. Tal posibilidad viene determinada por el sistema de prioridades. Un dispositivo solo puede interrumpir a otro cuando su nivel de prioridad es mayor que el que está atendiendo. Puede darse el caso entonces que ocurrió la falla. Me mandó al motor 2. El motor 2 está actuando. En algún momento se trabó el motor 2. Entonces tiene una interrupción para ir a otro nivel para ver qué se hace con los envases. Por ejemplo. Y aquí está. ¿Verdad? Bueno, algo muy importante es el registro de estado para permitir la ignición de forma, el registro de estado va a ser el que nos va a manejar en mucho las interrupciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, la CPU dispone de 3 bits en su registro de estado para permitir la inhibición de forma independiente de cada bit, ¿verdad? Bueno, entonces, en resumen, vamos a contextualizar aquí. Nosotros tenemos las interrupciones. Tenemos las interrupciones. Las interrupciones manejan una rutina de tratamiento. Y luego regresan al programa original. Para ese regreso necesitan una dirección. Y también necesitan guardar dónde está antes de la interrupción. ¿Verdad? Necesitan saber dónde estaban antes de la interrupción
hacer la rutina de tratamiento y regresar a la dirección donde estaban anteriormente. La forma de hacer todo esto lo hacen a través de vectores de interrupción. A través de vectores de interrupción. Y esos vectores de interrupción pueden encontrarse de dos formas. Autovectorizadas y vectorizadas. De dos formas, autovectorizadas y vectorizadas. Pueden tener esos vectores de interrupción que les va a decir qué hacer. En resumen, les dice qué hacer. Qué hacer en la rutina de tratamiento. Bueno, dependiendo cómo estén las dos formas, autovectorizadas y vectorizadas, vamos a manejar la prioridad. Prioridad. ¿Sí? ¿Cómo se maneja la prioridad? Tanto de una vectorizada, autovectorizada, como de una vectorizada. ¿No? Es la prioridad. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? Esto también va a depender en hardware, cómo estén conectadas las peticiones. Va a depender del hardware. ¿Sí? Todo depende de cómo se manejen las peticiones a nivel de hardware. ¿Ah? Bueno, pero resulta que en momentos nosotros necesitamos desconectar o conectar a nivel de registros. A nivel de registros, desconectar o conectar a nivel de registros los dispositivos o periféricos de entradas y salidas. Yo tengo el teléfono. Desconectar o conectar a nivel de registro los dispositivos o periféricos de entrada y salida. Entonces, para conectar o desconectar esos dispositivos a nivel de registro, los dispositivos de periféricos, nosotros vamos a necesitar el enmascaramiento. Enmascaramiento. Nosotros vamos a necesitar ese enmascaramiento para conectar o desconectar esto. ¿Por qué es que necesitamos hacer esto? ¿Por qué es que necesitamos hacer este enmascaramiento? Porque en ocasiones nosotros necesitamos probar el proceso y probar el proceso y pues no tenemos y no contamos con todo el software, ¿va? No contamos con todo el hardware, perdón. Entonces necesitaremos poner en ese registro
del enmascaramiento sí está, pero no está más. Entonces, desconectar y conectar a nivel de registro los dispositivos o periféricos de entrada sin salida. ¿Verdad? Hay en algunas otras tecnologías, podemos hablar de algunas otras tecnologías. En otras tecnologías nosotros vamos a poder manejar enmascaramientos de tipo hardware, que también existen. Y también, ¿qué es cuando ustedes tienen un integrado y quieren habilitar una enable ahí, que es el que les va a manejar esa habilitación para tener acceso al integrado dedicado? Pero en este caso, pues, nosotros podemos hacerlo a nivel de software también, habilitarlo o deshabilitarlo, con los registros, ¿no? Entonces, bueno, tal vez algunos manejen esto mejor que yo, otros, pues, un poquito igual que yo, pero lo importante, lo importante es una cosa, es que esto de las atender interrupciones, atender enmascaramientos, atender excepciones, en este caso, hay veces que por software también podemos llegar a una interrupción, pero se llama excepción. Podemos necesitar todo esto al momento de estar haciendo un trabajo. Y ustedes que son del área de sistemas, pues no solo siempre van a tener programas de tipo comercial, sino de tipo industrial. Entonces, en alguna manera van a tener que entrarle a esto. No sé si tendremos alguna duda, alguna pregunta, algo que compartir. Por mi parte, de momento no, Inge, todo claro. Ok, yo creo que habían visto el tema por ahí en algún otro curso ya, pero no está de más recordárselos. Vamos a procesar este documento con un resumen que va a ser también tarea para el día de hoy y es lo que vamos a trabajar en el restito del curso. Tengo una lluvia terrible que no me deja oírlos mucho, pero vamos a hacer eso. Ok, el documento pues está bastante rico en conocimiento de esta área. Y vamos a darle 3 puntos al resumen. Vamos a poner la fecha de entrega. Es algo trabajoso para el día domingo. Domingo es feriado. Para el día lunes.
Ahí está. Ahí estamos. Dice el documento interrupciones. No sé si lo miran ahí. ¿Sí? Bueno. Hoy les cuento y les soy sincero. Voy a ir a traer la antorcha. Se puede ver. Voy a ir a traer la antorcha.